Texto escrito por Viajero en el Tiempo, exponiendo la conexión oculta entre los Borbones y la Guerra Civil Española. Hoy es 30 de noviembre de 2025, y si miramos hacia atrás, la pregunta es clara. ¿Tuvieron algo que ver los reyes Borbones con que España se partiera en dos en 1936? Suena a pregunta de examen, pero es más que eso. Es una pregunta que nos obliga a mirar nuestra historia de frente. No se trata de buscar un culpable con nombre y apellidos, como si esto fuera una película de buenos y malos. La historia es mucho más complicada. Es como una bola de nieve que va creciendo cuesta abajo. Las decisiones que se tomaron hace siglos tuvieron consecuencias, y esas consecuencias fueron creando la montaña que, al final, se vino abajo. Pensémoslo bien. La guerra civil no apareció de la nada. No fue un mal día en el que la gente decidió empezar a pegarse tiros. Fue el resultado de muchísimas tensiones acumuladas durante décadas, incluso siglos. Tensiones políticas, porque no nos poníamos de acuerdo en cómo gobernar el país. Tensiones sociales, con una brecha enorme entre ricos y pobres. Y tensiones territoriales, con regiones que sentían que Madrid no las entendía ni las respetaba. Los Borbones estuvieron en el trono durante la mayor parte de ese tiempo. ¿Fueron los únicos responsables? Claro que no. Pero sus decisiones, sus aciertos y sobre todo, sus errores, ayudaron a dar forma a esa España que acabó estallando. La idea no es señalar a un rey y decir, fue él. Sería demasiado fácil y sinceramente sería mentira. La cosa es más estructural. Es como analizar los cimientos de una casa que se ha derrumbado. No culpas al último ladrillo que se cayó, sino que miras cómo se construyó todo desde el principio. Los Borbones gobernaron durante un periodo de cambios brutales en todo el mundo. Revoluciones, nuevas ideas, industrialización. Y en España, sus respuestas a esos cambios fueron, a menudo, insuficientes o equivocadas. Crearon un modelo de Estado que, para muchos, no funcionaba. Y esa es la clave para empezar a entender lo que pasó. Así que este viaje que empezamos ahora no es para juzgar, sino para comprender. Vamos a recorrer 2 siglos de historia, desde el primer Borbón hasta el último, antes de la República. Veremos cómo cada rey dejó su huella, cómo cada decisión fue una pequeña pieza en un puzzle enorme y complejo. Es un ejercicio necesario para entender por qué, en 1936, la única solución que encontraron muchos españoles fue la violencia. Porque para entender el presente y el futuro, a veces hay que tener el valor de mirar al pasado sin filtros, sin adornos y sin miedo a lo que podamos encontrar. Vamos a ello. Todo empieza con Felipe V, el primer Borbón, a principios del siglo XVIII. Llega a España después de una guerra, la Guerra de Sucesión. Y lo primero que hace es cambiar las reglas del juego. Su idea es simple: quiere un país que funcione como Francia, de donde él venía. Un país centralizado, con las mismas leyes para todos, y donde todo se decidiera desde Madrid. Para conseguirlo, elimina las instituciones y leyes propias de los territorios de la Corona de Aragón, como Cataluña, Aragón, Valencia. Lo hace con los decretos de nueva planta. Esto, que para él era modernizar y unificar, para muchos en esos territorios fue una imposición, una pérdida de su identidad. Se plantó una semilla de desconfianza territorial que tardaría siglos en brotar con fuerza. Décadas después, llega Carlos III, el famoso rey alcalde de Madrid. Él representa otra cara de los Borbones, el reformismo. Carlos III era un hombre de la Ilustración. Quería modernizar España, pero sin pasarse. Su lema era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Impulsó la ciencia, mejoró las ciudades, liberalizó el comercio. Hizo cosas importantes, no se puede negar. El problema es que sus reformas eran como una capa de pintura nueva en una pared vieja y agrietada. No tocaban lo fundamental. La nobleza y la iglesia seguían teniendo un poder inmenso y muchísimos privilegios. La gran mayoría de la gente, los campesinos, seguían viviendo en la miseria. Las reformas de Carlos III, aunque bien intencionadas, tenían un límite muy claro. No podían cuestionar las bases del antiguo régimen. No podían tocar el poder absoluto del rey ni los privilegios de los de siempre. Esto generó una contradicción enorme.
lado, se estaban introduciendo ideas nuevas, se hablaba de progreso y razón. Por otro, la estructura social y política seguía siendo medieval. Se estaba creando una pequeña élite ilustrada que quería más cambios, pero la monarquía no estaba dispuesta a dárselos. Era como abrir una ventana para que entrara un poco de aire fresco, pero sin atreverse a abrir la puerta del todo por miedo a lo que pudiera entrar. Así que, en este primer siglo borbónico, ya tenemos dos problemas gordos sobre la mesa. Por un lado, un modelo de Estado centralista que generó un agravio territorial que nunca se cerró del todo. Hoy en día, seguimos hablando de esto, así que imaginad. Por otro lado, unas reformas que se quedaron a medias, que crearon expectativas de cambio, pero que no se atrevieron a tocar los privilegios de unos pocos. Se estaba construyendo una España con tensiones internas muy fuertes. Una España que, bajo una apariencia de unidad y modernidad, escondía unas grietas que no paraban de crecer. Y lo peor estaba por llegar. Después de las luces de Carlos III, llegaron las sombras con su hijo, Carlos IV. Su reinado fue, para entendernos, un desastre. Le tocó lidiar con la Revolución Francesa, y eso lo cambió todo. El miedo a que las ideas revolucionarias cruzaran los Pirineos hizo que la monarquía se volviera desconfiada y autoritaria. Se acabó el reformismo. La prioridad era controlar, censurar y evitar cualquier cambio. Para colmo, el país se vio arrastrado a las guerras napoleónicas, que culminaron con la invasión francesa y la Guerra de la Independencia. España quedó destrozada, económica y socialmente. Fue un trauma nacional del que costaría mucho recuperarse. En medio de ese caos, surge la figura de Fernando VII, el deseado. La gente lo veía como el salvador que iba a expulsar a los franceses y a traer la paz. Pero el deseo se convirtió pronto en pesadilla. Fernando VII resultó ser uno de los peores reyes de nuestra historia. Lo primero que hizo al volver a España fue cargarse la Constitución de 1812, la Pepa, que había sido un intento valiente de crear una España liberal y moderna. Él quería gobernar como un rey absoluto, como si nada hubiera pasado. Su obsesión fue perseguir a los liberales, a cualquiera que defendiera ideas de libertad o de limitación del poder real. El reinado de Fernando VII fue una auténtica tragedia para España. El país se partió en dos bandos que ya no podían ni verse. Media Group, pinturas de enfrentamientos entre absolutistas y liberales, retratos de políticos liberales y absolutistas españoles, asambleas divididas en el siglo XIX, Stock a Distribute Equally, los absolutistas, que defendían el poder total del rey, y los liberales, que querían una monarquía constitucional. Esta división se convirtió en el eje de la política española durante décadas. Además, durante su reinado, España perdió casi todas sus colonias en América. Un imperio se vino abajo, y con él, una fuente de riqueza y prestigio fundamental. España pasó a ser un país de segunda, empobrecido y profundamente dividido. El rey deseado nos dejó un país roto. Para rematar la faena, Fernando VII nos dejó un problemón sucesorio. Como no tenía hijos varones, cambió la ley para que pudiera reinar su hija, Isabel. Esto no gustó nada a su hermano, Carlos María Isidro, que se consideraba el heredero legítimo. De ahí nacen las guerras carlistas. Ya no solo era una lucha entre absolutistas y liberales, sino una guerra civil en toda regla entre dos ramas de la misma familia Borbón. Estas guerras ensangrentaron España durante gran parte del siglo XIX y acostumbraron al país a una idea terrible: Media Group, campos de batalla de las guerras carlistas, soldados españoles del siglo XIX, imágenes históricas del ejército español tomando poder o Stock o Distribute Equally, que los problemas políticos se podían solucionar a tiros. El ejército empezó a tomar un protagonismo que ya nunca abandonaría. Llegamos al reinado de Isabel II, y la palabra que mejor lo define es, bueno, caos. Fue un periodo de una inestabilidad brutal. Los gobiernos duraban meses, a veces semanas, y los que mandaban de verdad no eran los políticos, sino los militares. Generales como Espartero, Narváez u O'Donnell se convirtieron en las estrellas del rock de la política. Daban golpes de Estado,
ponían y quitaban gobiernos a su antojo. A esto se le llama pronunciamiento militar. Se convirtió en el deporte nacional. La política dejó de hacerse en el Parlamento para hacerse en los cuarteles. El poder civil era débil, y los militares se acostumbraron a ser los árbitros de la vida del país. Una costumbre peligrosísima. Isabel II nunca supo o nunca pudo poner orden en todo aquello. Su reinado estuvo marcado por la corrupción, los favoritismos y la incapacidad para crear un sistema político estable e inclusivo. Solo gobernaba un sector de los liberales, los moderados, mientras que los progresistas, los demócratas o los republicanos quedaban fuera del juego. Cuando no te dejan participar en la política por las buenas, al final buscas hacerlo por las malas. La sensación de que el sistema era un chiringuito montado para beneficiar a unos pocos era cada vez más grande. La monarquía de Isabel II perdió todo su prestigio y acabó siendo expulsada de España en 1868 con la Revolución de la Gloriosa. Tras unos años de experimentos, como una monarquía con un rey italiano y una república, los Borbones vuelven. Es la Restauración, con Alfonso XII. Se diseña un sistema político que sobre el papel parecía bueno. Dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que se turnaban en el poder de forma pacífica. El truco: las elecciones eran un fraude total. Todo estaba pactado de antemano. Es lo que se conoce como caciquismo. En los pueblos el cacique, el hombre fuerte de la zona, le decía a la gente a quién tenía que votar. Era una democracia de mentira, una fachada para que los de siempre siguieran mandando sin sobresaltos. Este sistema, que hereda Alfonso XIII, funciona durante un tiempo. Da una falsa sensación de estabilidad. Pero por debajo, los problemas seguían creciendo. El movimiento obrero, los anarquistas y los socialistas no participaban en este teatro. Los nacionalismos catalán y vasco ganaban cada vez más fuerza, sintiéndose ignorados por un Estado centralista. Y la brecha entre una España rural y atrasada y unas pocas ciudades industriales era cada vez más profunda. El sistema de la Restauración era como una olla a presión a la que se le había tapado la válvula de escape. Era cuestión de tiempo que reventara. Y Alfonso XIII, con sus decisiones, ayudaría a que reventara antes. Alfonso XIII fue el último Borbón antes de la Guerra Civil. Heredó un sistema que ya estaba podrido por dentro, y en lugar de intentar arreglarlo, a menudo empeoró las cosas. Se metió demasiado en política, cuando se suponía que un rey debía estar por encima de los partidos. Apoyó al sector más duro del ejército. Y su decisión más grave fue dar luz verde a la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Al apoyar un golpe de Estado, el rey se ligó para siempre al autoritarismo y se desligó de la poca legitimidad constitucional que le quedaba. Cuando la dictadura cayó en 1930, arrastró con ella a la monarquía. En 1931, el pueblo votó por la República y Alfonso XIII tuvo que hacer las maletas. La Segunda República heredó un país imposible. Una herencia envenenada que venía de muy atrás. Recibió una España con una desigualdad social brutal, con terratenientes dueños de media Andalucía mientras millones de jornaleros malvivían. Recibió una España con unas tensiones territoriales enormes, especialmente en Cataluña y el País Vasco, que reclamaban autogobierno. Recibió una España sin cultura democrática. La gente no estaba acostumbrada a dialogar y a llegar a acuerdos, porque durante un siglo la política había sido imposición, fraude o golpes de Estado. Y, sobre todo, recibió un ejército que se creía con derecho a intervenir en la política si no le gustaba lo que veía. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿causaron los Borbones la guerra civil? No. No se puede decir que un rey concreto firmara un papel que la provocara. La responsabilidad no es personal, es histórica y estructural. Pero sí podemos decir que la monarquía borbónica, a lo largo de 2 siglos, fue construyendo un edificio con unos cimientos muy débiles. Un Estado centralista que generó rechazo. Un sistema político que excluía a la mayoría y que se apoyaba en el fraude o en los militares. Una incapacidad para resolver la brutal desigualdad social. Decisiones que, una tras otra,
fueron polarizando el país hasta hacerlo irreconciliable. Entender esto es fundamental. La guerra civil no fue una locura colectiva de un verano. Fue el trágico final de un largo proceso histórico. La monarquía borbónica no fue la única responsable, pero sí fue el principal arquitecto de esa España llena de grietas. Construyeron un país que no supo integrar su diversidad, modernizar su sociedad, ni educar a sus ciudadanos en la democracia. La República intentó arreglarlo todo a la vez, en un tiempo récord y con medio mundo en contra. Quizás fue una misión imposible. Comprender la herencia de los Borbones no es buscar culpables, es entender las raíces profundas de la tragedia. Y solo entendiendo esas raíces, podemos asegurarnos de que algo así no vuelva a pasar. La historia a menudo se siente lejana, una secuencia de nombres, fechas y reyes desaparecidos. Pero la historia que acabamos de explorar es más que un catálogo de gobernantes y revoluciones. Es una advertencia grabada en piedra, una lección sobre lo frágil que puede volverse un país cuando sus líderes ignoran las voces de su gente. La caída de la monarquía borbónica y el estallido de la Guerra Civil Española no fueron eventos aislados. Fueron la culminación de siglos de oportunidades perdidas, promesas rotas y decisiones que favorecieron a unos pocos a expensas de muchos. Las consecuencias fueron devastadoras, no solo para la monarquía, sino para cada familia, cada pueblo y cada esperanza de paz. Hoy, cuando miramos las ruinas que quedaron, políticas, sociales y personales, recordamos que ningún sistema es inmune al colapso. La democracia, la diversidad y la justicia no son regalos que vienen de arriba. Son desafíos por los que hay que trabajar, proteger y renovar en cada generación. La tragedia española nos enseña que ignorar la desigualdad, silenciar la disidencia o aferrarse a estructuras de poder anticuadas puede llevar a una nación al borde del abismo. Pero también nos muestra que comprender nuestro pasado, con toda su complejidad y dolor, es el primer paso para construir un futuro mejor. Al hablar de la historia de España tras Fernando VII, no podemos olvidar el papel de los carlistas. Tras la muerte del monarca, el carlismo surgió como una fuerza política y social que desafió la legitimidad de la monarquía liberal y defendió la tradición, la religión y los fueros regionales. Los carlistas protagonizaron varias guerras civiles, conocidas como las guerras carlistas, que marcaron el siglo XIX español. Aunque nunca lograron instaurar su propia dinastía, su resistencia dejó una huella profunda en la política y la sociedad, especialmente en regiones como Navarra, el País Vasco y Cataluña. Con el paso del tiempo, el carlismo evolucionó. De movimiento dinástico, pasó a convertirse en una corriente política que defendía valores tradicionalistas y regionalistas, oponiéndose tanto al liberalismo como a los cambios sociales impulsados por la modernidad. Durante la Segunda República y la Guerra Civil, los carlistas se alinearon con el bando sublevado, aportando su propio ejército, los requetés, y su visión de una España católica y tradicional. Su influencia se sintió en la configuración del franquismo, aunque pronto fueron marginados por el régimen. Hoy, el carlismo sobrevive como una corriente minoritaria, pero su legado sigue presente en debates sobre identidad, tradición y descentralización en España. Su historia nos recuerda que los conflictos del pasado siguen resonando en el presente, y que las heridas abiertas por la exclusión y la intolerancia pueden perdurar durante generaciones. Así que, al cerrar este capítulo, recordemos: la historia no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que elegimos hacer con sus lecciones hoy. Solo enfrentando nuestro pasado, podremos esperar escribir una historia diferente para el mañana. Las fuentes utilizadas para la elaboración de este capítulo han sido seleccionadas cuidadosamente para garantizar la máxima precisión y profundidad histórica. En primer lugar, la obra España, 1808-1975, escrita por Raymond Carr, constituye un análisis exhaustivo de la evolución política, social y económica de España, desde la invasión napoleónica hasta la transición democrática. Este libro es considerado una referencia fundamental para comprender los grandes procesos históricos que marcaron el país. También hemos consultado La Guerra Civil Española, de Paul Preston,
una investigación rigurosa y detallada sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias del conflicto, así como sobre los protagonistas y las víctimas de la guerra. Preston es uno de los hispanistas más reconocidos internacionalmente. Otra fuente esencial ha sido La Segunda República Española, de Santos Juliá, que analiza con profundidad los retos, logros y fracasos de este periodo clave en la historia contemporánea de España, aportando una visión equilibrada y documentada. Asimismo, Historia de España de Pierre Vilar ofrece una perspectiva amplia y contextualizada, abordando los procesos de cambio y continuidad que han definido la identidad española a lo largo de los siglos. Finalmente, se han consultado documentos originales del Archivo Histórico Nacional de España, que han permitido contrastar y enriquecer la información presentada. Agradecemos su atención y les invitamos a seguir explorando la historia con espíritu crítico y mente abierta. Gracias por ver este video, y un saludo a todos y que os vaya muy bien.